Un saludo fraterno, mi nombre es Gustavo Alegría Fernández, docente de la Universidad del Cauca. Quisimos grabar este video de agroecología acá en el municipio de Puracé, en la cascada del río Bedón, como propuesta también agroecológica. Si se habla de agroecología, pues hablemos de naturaleza y de este tipo de espacios que se generan vida. Vamos a iniciar la conferencia de agroecología hablando de unos paradigmas que existen en la actualidad, no solo en la enseñanza, sino también en el marco de las organizaciones y de las asociaciones. El primero de ellos es ver la naturaleza al servicio del hombre. Este paradigma lo hemos tenido durante mucho tiempo, de creer que la naturaleza está a nuestro servicio y que los recursos naturales están a nuestros servicios. El paradigma que rompe esto es que no debemos llamar recursos naturales, sino bienes comunes. Estos bienes comunes que estamos viendo acá, como la cascada, es un bien común que los debemos de proteger y cuidar, no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras, porque aquí está el agua, que es la que genera vida para esta generación y para las que vienen. Y por eso hablamos de este tipo de espacios como espacios de bienes comunes. El otro paradigma es la visión productivista a corto plazo, y más en el sector rural. En el sector rural nos hemos enfocado a que todo lo tenemos que acelerar, y por eso la Revolución Verde entró con tanta fuerza a nuestros campesinos, porque aceleramos el ciclo vegetativo y la producción mediante el uso de insumos químicos, mediante la modificación genética de las plantas y mediante la mecanización. Lo que hacemos son acelerar los tiempos de la naturaleza, y al acelerar los tiempos lo que generamos son unas alteraciones. Todo lo que alteremos en la naturaleza repercute o en una dependencia al ser humano o en una modificación o alteración al ser humano. O sea, si modificamos un vegetal, se convierte en un alimento y estamos alterando nuestro sistema digestivo al ingerir ese alimento. Los modelos homogenizantes estandarizados. En el mundo hay unos modelos y pretendemos llevar esos modelos a cualquier contexto, sin importar la topografía, sin importar la cultura. Instalamos ese modelo productivista y lo que hacemos es homogenizar esos modelos de producción, y lo que nosotros queremos con ese paradigma es que se rompa y que todos los modelos de producción estén de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su cultura. El otro paradigma que vemos los seres humanos, una confianza excesiva en la tecnología. Pensamos que la tecnología va a solucionar todas las problemáticas que tiene en este momento la sociedad. Uno de ellos es por lo menos la fuente energética del petróleo. Entonces, ahorita estamos en la búsqueda, muchos científicos, muchas organizaciones a nivel mundial están buscando nuevas energías alternativas, pero lo que no nos ponemos a pensar es que el modelo que tenemos, ese modelo de vida, no es sostenible en el planeta, y entonces no es buscar otra fuente de energía, sino tratar de que ese modelo de vida se reduzca para no causarle tanto daño y tanto costo a la naturaleza. ¿Y eso por qué viene? Por el paradigma mecanicista de pensar que el mundo es una máquina, y lo hemos tenido en la ciencia, en el conocimiento. El mundo es una máquina, y para poder entenderlo tengo que desagregarlo en sus componentes. Pero ¿qué hemos hecho? La ciencia que ha hecho en este momento a nivel mundial, hay más de 1500 ciencias tratando de entender lo que está acá afuera, tratando de entender la naturaleza. Y esas 1500 ciencias que están en este momento funcionando no nos han dado las pautas a la humanidad para poder entender lo que pasa allá afuera. ¿Qué queremos ahora? Romper ese paradigma e ir con el paradigma holístico, que integra todos los conocimientos, y por eso ahorita hablamos con las comunidades de transdisciplinariedad, de interdisciplinariedad y el intercambio de saberes con los campesinos y la academia. El otro paradigma que tenemos, y que eso nos lo han puesto el sistema económico, es ver la naturaleza como una externalidad. No tenemos los costos que implica cualquier desarrollo, por lo menos aquí en este páramo donde nos encontramos, en este Parque Nacional Natural de Puracé.
donde nos pensemos una carretera o una pavimentación o una nueva edificación, el costo ecológico nunca lo calculamos y la naturaleza siempre es la que pierde. Evaluar siempre los sistemas productivos solo con una visión monetaria, financiera. Cuando llegamos por lo menos a una finca o un campesino, siempre le estamos evaluando cuánto invierte y cuánto gana, pero nunca le evaluamos el que tenga un espacio de rastrojo con monte, donde hay biodiversidad, o el que tenga por lo menos el cuidado de su nacimiento de agua, o el cuidado de su bosque. Eso nunca lo cuantificamos y entonces lo evaluamos netamente financiero, y muchas veces ese cálculo financiero pues nos va a dar negativo, pero si hacemos los otros cálculos, el cuidado de la naturaleza, del suelo, pues las cuentas cambian, ¿no? El paradigma también que está inmerso y tenemos que ir rompiéndolo es que solo existe el conocimiento que proviene desde la academia y se convierte o es validado por la ciencia. Es decir, que ese conocimiento que ha pasado por un modelo matemático para poder ser reconocido por la ciencia. Pero ese otro saber común que tienen los campesinos, que tienen las comunidades, ese saber no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos todavía sustentarlo mediante un modelo matemático. Pero ese saber común, ese saber que tienen esas comunidades son las que tienen las claves para que volvamos a ser buenos seres humanos acá en el planeta. Y los resultados de todos esos paradigmas que hemos ido enunciando, pues ¿qué generan? Un modelo productivo, un modelo de vida insustentable en este planeta. Entonces hay que romper ese paradigma, porque el paradigma en este momento, los paradigmas que están inmersos en este momento están en crisis, así que hay que hacer una revolución académica y romper ese paradigma. Por eso debemos de cambiar las formas de investigar, tenemos que cambiar las formas de producir y también tenemos que cambiar las formas de generar nuevo conocimiento, un conocimiento más aterrizado a los contextos. Y por eso hablamos de la agroecología como detonante de esos procesos. La agroecología nos brinda herramientas para que podamos salirle al paso a lo que nos borró la Revolución Verde. La agricultura tiene más de 10.000 años. Y la Revolución Verde está entre 70 y 90 años y borró totalmente todo lo que venían, todos los conocimientos de hace 10.000 años de cómo producir comida y cómo mantenernos en esta biosfera o en este ecosistema. Y su base era simple, la de la Revolución Verde: modificar semillas, insumos y mecanización. Esto hizo que generó mucha dependencia al campesino y lo que hizo fue ampliar las fronteras agrícolas y pecuarias, porque también al lado de ello hubo la revolución pecuaria, pero todos esos modelos de producción en este momento para el pequeño campesino son insostenibles. Características que tiene esa agricultura, que utiliza intensivamente fertilizantes, utiliza semillas transgénicas, una visión del suelo solo como sostén de la planta, el uso intensivo de agroinsumos, la reducción de la mano de obra porque se quiere un campo sin gente, sino con máquinas, el masivo uso de productos para el control de plagas que se generan por el mismo modelo productivista, y el diseño de los sistemas que es de monocultivo. Las consecuencias de esto son una mayor inestabilidad de los sistemas productivos, una pérdida del potencial de biodiversidad, una inmigración de la gente del sector rural, de nuestros campesinos hacia las ciudades, una contaminación a nuestros suelos, al bosque, al agua, por la utilización de esos químicos, un desequilibrio en los sistemas productivos porque lo hacemos muy dependientes de todo, porque no pueden tener un equilibrio, porque no son diversos, un aumento en los costos, el pequeño campesino lo siente, aumentan los costos y ya es imposible producir a pequeña escala por los costos o tienen que endeudarse para poder producir. Un aumento de la resistencia no solo de las plagas, de las enfermedades, sino también de las llamadas malezas que nosotros le llamamos arbences, y también una destrucción de la vida, ¿no?, que lo que genera. Por eso nosotros planteamos la agroecología como esa forma de poder comenzar a retomar todo ese conocimiento que tenían nuestras comunidades y ponerlo en contexto, decirle, mire,
los sistemas productivos que ustedes tenían diversificados son los que nos va a permitir en este momento poder producir comida, producir alimentos. Y la agroecología también permite que un sistema productivo deje de ser dependiente. Cuando colocamos el monocultivo lo que genera son dependencias y cada vez es más difícil mantener un monocultivo frente al cambio climático. Hemos tenido ya experiencias donde han caído de pronto heladas, veranos fuertes, lluvias fuertes, a ese sistema productivo monocultivo, ya sea en café o en otro cultivo, y ha sido menos resistente frente a las fincas que le han apostado al café diversificado, al café con sombra, al café con comida. En el momento que cae una helada o en el momento que cae verano prolongado, esos sistemas diversificados son más resilientes, se recuperan más rápido frente a una adversidad climática. Y tenemos que tener en cuenta que para poder tener esos diseños, pues tiene que ir amarrado a otras cosas. Lo primero, si queremos mantener la diversidad en los agroecosistemas, la diversidad biológica, tenemos que mantener la diversidad cultural, es decir, que se mantengan los pueblos en los territorios para que su cultura, sus formas de vida puedan mantener esos sistemas también biodiversos. Por eso es necesario no solo la diversidad biológica de los agroecosistemas productivos de nuestros alimentos, sino también la diversidad cultural, que son las dos estrategias que permiten mantener este tipo de producciones. Y claro, ahí el campesino obtiene una gran función y una gran misión, porque es el campesino, nuestro campesino, llámese afro, llámese indígena o llámese campesino de nuestros territorios, quien puede mantener esa diversidad en los ecosistemas. Esa biodiversidad nos genera unos servicios que nos permiten, como por ejemplo, una fuente de ingreso. Mantener la diversidad es una fuente de ingreso, un servicio ecológico gratis, ¿cierto? Porque mantener una finca diversa nos mantiene un servicio gratis. Germoplasma, las fincas diversas son una fuente de germoplasma. Las fincas diversas son una farmacia para curarnos nosotros mismos, y las fincas también diversas generan un nivel de vida mejor para el ser humano. Así que la agroecología se basa en unos principios que son tres. El primer principio que queremos fomentar desde la agroecología para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en los territorios: que los agroecosistemas sean diversos, que el diseño que se produce sea diverso en esa finca, pero no solamente que la finca sea diversa, sino que los diferentes componentes que conforman una finca se integren. Un ejemplo de ello, si tenemos la parte pecuaria, especies menores, gallinas, pollos, curíes, conejes, esa parte pecuaria se integre al sistema productivo agrícola de café, maíz, frijol, yuca. ¿Cómo se pueden integrar en ese flujo de materia de energía? Acá se siembran, en la parte agrícola se siembran unos pastos que alimentan esas especies menores, acá se produce carne, proteína, y ese abono regresa a los cultivos. Ahí se están integrando los sistemas productivos. Y el tercer sistema, que es el forestal. Entonces, que sean fincas diversas e integradas, integrando el sistema agrícola, el sistema pecuario y el sistema forestal, para que esas fincas sean más productivas y más resilientes al cambio climático. Y el último principio es la autosuficiencia. No podemos seguir generando fincas que sean altamente dependientes de insumos externos. Tenemos que generar sistemas productivos que puedan ser altamente sostenibles, autosostenibles, o que dependan de recursos externos, pero muy poco. Y si utilizamos un recurso externo a la finca, a nuestro sistema productivo, que sea lo más cercano posible para que no incurra en esas distancias. Lo que planteamos es que la agroecología nos enseña y nos permite profundizar, sustentar desde lo académico, desde lo campesino, otras formas de producción,
más amigables, más armónicas con la naturaleza, y entonces nuestra finca se convierte en nuestra escuela, y esa finca nos permite producir comida con el enfoque agroecológico, y lo que queremos es producir comida y producir un mejor ambiente para poder seguir manteniendo espacios como estos en la naturaleza. Muchas gracias.